Bienvenidos a un nuevo oficio del cine. Desde la Facultad de Arte y del Tandil Cine estamos muy felices de darle la bienvenida a un nuevo espacio de aprendizaje. Hoy tenemos el lujo de tener a Antonella Costa, y bueno, este espacio estará coordinado por dos docentes de la casa, Federico Godfrey y Carolina Cesario. Antes de pasarle la palabra a ellos, que quienes serán quienes van a presentar a Antonella, pedirles por favor si se pueden renombrar para el tema de la asistencia y certificados, o si no saben hacerlo, pueden dejar su nombre en el chat. Lo que vimos al principio es un reel que muestra una pequeña parte de la gran trayectoria que tiene Antonella, así que sin robarles más espacio, le paso la palabra a Fede y a Caro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Yo casi estrenando la voz, o sea, en el día no he hablado mucho, así que estoy como con esa voz de la mañana. Bueno, tenemos una actividad súper interesante con Antonella, y por eso mismo, como vamos a trabajar a partir de la actuación y el vínculo, les voy a ir pidiendo, así nos lo pide nuestra homenajeada, que por favor vayan prendiendo vuestras cámaras. Así nos vemos todos y podemos tener un vínculo a distancia, pero de mirada a mirada, con cuerpos virtuales pero presentes. Así que quienes no puedan, porque están en medio del trabajo, porque están en medio de una montaña con una conexión de 1 mega, se entiende, pero aquellos que estén sentadas y sentados en sus casas, como es mi caso, como es el caso de Carolina y de todos los compañeros, por favor, habiliten vuestras cámaras para esta actividad. Dicho esto, voy a presentar a la homenajeada del día, la clase del día que nos va a brindar Antonella Costa. Actriz, actuó en más de 30 películas y varias series. Sus protagónicos más recientes fueron Dry Martina y La chica que limpia, de las cuales pudimos ver recién en su reel varios fragmentos del tipo de trabajo. Desde 2013 dicta un taller privado de actuación frente a cámara y otro gratuito en la Casa de la Cultura de la Villa 21, en Buenos Aires. Ha dado seminarios en diversos espacios de formación de actores y directores audiovisuales en Brasil, Ecuador, Uruguay y varios puntos de la Argentina. Es titular de una de las cátedras de dirección de actores 1 y 2 en la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires también, ¿Y qué más? Y nada más, vamos a conocerla, presentarla y que nos cuente. Yanto, ¿cómo estás? Muy bienvenida a los oficios del cine. Muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Yo, por lo pronto, excelente. El resto... Creo que ya la voz ya está, era como unas frases nomás que costó. Sí. Yo quisiera agregar que quienes quieran hacer alguna pregunta, está el chat disponible. Antonella va a estar respondiendo cualquier consulta que tengan que hacer, así que los invitamos a que se animen y que puedan volcar sus comentarios también. Eso, gracias, Caro. Y al respecto, bueno, aclarar un par de cosas. Uno, sí, de verdad, mientras se les vayan ocurriendo, la verdad que yo tengo una estructura armada, me van a tener que tener paciencia que pispee mis notas. En general no hago estas cosas con demasiadas notas, pero ahora sí, porque tienen que ver con reflexiones que vengo haciendo últimamente y que me gustaría compartir porque, bueno, giran en torno a algunos temas determinados. Pero bueno, como son más reflexiones que conocimientos en sí o data dura, están ustedes también habilitados a lo mismo. Entonces, a medida que se les vayan ocurriendo no solo preguntas, comentarios, aportes de algún tipo, referencias de cosas que hayan visto o lo que sea, váyanlo volcando en el chat inmediatamente, y yo voy a ir pispeando y tratando de incluir un poco las reflexiones de ustedes. Y si no ocurriera, o si alguna quedara en el camino o lo que fuera, por supuesto al final los chicos me van a ayudar a repasar todo y a terminar de responder o de sumarlos a participar en esto. ¿Algo más, chicos? Yo ya estoy arrancando, como si nada. No, y lo otro que iba a aclarar al respecto es, y en ese sentido no hay preguntas o reflexiones
tontas o inteligentes, ¿sí? O sea, me parece que sobre todo en lo que tiene que ver a la actuación, a la interpretación y al vínculo con los intérpretes audiovisuales, un problema es lo que te impide seguir adelante, lo que te impide hacer una buena toma, o que te entiendan lo que les estás pidiendo, o transmitir lo que uno necesita transmitir, lo que sea, digamos. Eso es un problema importante. Por lo tanto, no hay problemas tontos o inteligentes, así que en este espacio tampoco vamos a valorar en ese sentido, o a calificar en ese sentido las consultas o dudas que les vayan surgiendo, ¿sí? A veces, y veo que hay, por suerte, algunos exalumnos, incluso hasta de otros países, pero qué nivel. Hola Rosina, hola Matías, lo vi por ahí, ¿a quién más? Bueno, ya los voy a ir descubriendo, pero presentes, exalumnos, y bueno, que saben perfectamente que pasan, ¿no? Estas cosas a veces en los talleres o en las clases que doy más cerca de los actores, que a veces uno se encuentra con un límite muy tonto, como por ejemplo, no sé, de algo que les genera inseguridad en su propia fisonomía, en su aspecto físico, en algún detalle del arreglo personal, digo, que puede parecer una banalidad, pero si no te permite hacer una buena toma, deja de serlo, ¿no? Pasa a ser algo importante. Así que bueno, en esos términos queda habilitado el espacio del chat. Veo que ya hay muchos mensajes en el chat, a ver. Entonces, bueno, todas las justificaciones de por qué no prenden las cámaras, ok, vayan preguntando igual, participen, que se puede. Yo soy docente, llego ya con lo de la que no puedo prender la cámara, estoy un poco irascible, estoy como llegando a mi límite de tolerancia, así que gracias a todos los que han prendido la cámara, y al resto, nos vemos en el recuperatorio. No. Bienvenidos. Compartimos el link, ok, gracias. Renombrarse, hola Mati. Y Leonardo que está manejando. Bueno, está bien, estás perdonado Leonardo. Lo importante es llegar. ¿Cómo cierro esto? Cerrar. Bueno, la propuesta para hoy de alguna manera retoma lo que fue el lema de mi taller, digamos, de actuación frente a cámara, que es esta frase en el set: no existen límites, existen condiciones, ¿no? Es algo que yo usaba como para promocionar el taller desde hace mucho, desde el 2013, porque me parecía que de alguna manera resumía lo que yo sentía con respecto a la actuación y lo que me sentía en grado de empezar a transmitir, ¿no? Y que en principio tiene que ver con una actitud, ¿no? Con proponer un cambio de actitud. Decir, bueno, lo que podés vivir como un problema, como un límite, trata de verlo como una condición, ¿no? Como justamente eso, como tratar de predisponer la propia percepción a todo lo que nos iba a rodear en circunstancia de set, para pasarla mejor y tratar de llegar a mejores resultados. En principio no era más que eso, ¿no? Como una invitación a tomarse las cosas con buena predisposición. Pero últimamente estuve reflexionando acerca de esa frase, porque sigo sosteniendo lo mismo, ¿no? A veces es difícil, y mucho más no sé, yo por ejemplo a los directores los admiro mucho por eso, porque me parece que son gente que defiende una manera particular de contar algo durante mucho tiempo, como que logran estar muy seguros de que quieren contar algo y de una manera en especial, y que eso vale la pena, y que merece ser sobre todo subvencionado, ¿no? Como que hay gente que pone plata, y todo eso me parece muy admirable, como wow, qué loco estar seguro de algo tanto tiempo, ¿no? Me sorprende y los admiro por eso. Porque no me suele pasar, yo tengo un modo bastante, que suena bastante, que estoy segura de muchas cosas, pero la verdad es que esconde, como en tantos casos, ese modo esconde una profunda inseguridad y un profundo estado de duda
acerca de casi todas las cosas. Entonces, habiendo pasado ya tanto tiempo, seguir comprobando que suscribo esta frase, ¿no? En el set no existen límites, existen condiciones, me hace pensar por qué, ¿no? ¿Por qué es algo que resulta tan férreo, tan inamovible, tan certero para mí, ¿no? Para mí, y encima en un espacio en el que ese concepto se aplica a mucha otra gente. A lo largo de todos estos años han pasado por ahí muchos alumnos, alumnas, y ahora incluso desde la UNA Audiovisuales, cambiando el punto de vista hacia los directores y demás, porque en la UNA la materia tiene, dirección de actores, tiene la particularidad de ser transversal a todas las especialidades. Entonces, pasan por la cátedra gente que después van a ser guionistas, sonidistas, productores, lo que fuera, además de directores. Y puesta a prueba esta idea, sigo corroborando que algo tiene, ¿no? Que algo de verdad hay ahí, que algo de interesante contiene. Entonces, bueno, he tratado como de desgranar un poco en qué consiste, por qué la pega tanto, ¿no? esta frase. Y bueno, y en eso consisten un poco mis notas, como les dije, paciencia, pero paciencia o descanso, porque yo soy medio así que si no me parara a leer quizás sería un poco denso, 2 horas, o hora y media, no sé cuánto le voy a entrar. No sé cuánto va a durar, chicas, pero confíen en mí. Bueno, por empezar, bueno, un poco tratar de hacer esta diferencia, ¿no? Entre límite y condición. En general, por supuesto, las palabras, los conceptos, difícilmente sean malos de por sí, ¿no? Son malos en función de algo, o mejores en función de otra cosa, ¿no? Pero bueno, digamos, tratando de llegar a alguna idea en común, el límite básicamente indica algo que está impedido, ¿no? Es como la frontera. Es a partir de lo cual no. No es a partir de lo cual sí, ¿no? En general. Mientras que la condición tiene una idea, nos ofrece una idea un poco más amplia. Límite pone fin a algo, la condición tiene un montón de acepciones, ¿no? Por empezar, también nos habla de la naturaleza de la persona o de la cosa, ¿no? De su condición de, ¿no? O sea, es como hay algo que es como inherente a la naturaleza. Hola, ay, sigo viendo. André, ¿cómo estás? Bienvenido. Tanto tiempo. Brasil, Uruguay, qué placer, todos mis exal que me siguen. Qué lindo. Bueno. Decía que la condición, en principio, nos habla de la naturaleza de algo, ¿no? De algo que le es propio y que lo define de alguna manera. No es solamente algo que se le impone, sino también algo que le es inherente. Esto me parece súper interesante para pensar tanto desde la actuación como desde el set en general. Ahora vamos a ver por qué. Después, condición también tiene que ver con la particularidad, ¿no? Es como la situación especial, particular, ¿no? De un contexto, de una persona o de una cosa, pero que lo distingue, que lo particulariza. No solo lo define, sino que además de alguna manera lo vuelve especial. Y también lo podemos entender, bueno, lo podemos entender como habilidad, como aptitud, ¿no? Tiene condiciones, es una actriz con condiciones, tipo, ¿no? Tiene condiciones para esto, para el baile, para lo otro. Y también la condición nos señala lo indispensable, ¿no? Para que ocurra otra cosa. No dónde termina, ni siquiera dónde empieza, porque el límite incluso hasta me pueden discutir, ¿no? Bueno, sí, en una frontera termina un país, empieza el otro. Sí, ok, pero no delimita más que eso. Mientras que la condición nos señala lo indispensable para que ocurra otra cosa. Algo sin lo cual no podríamos acceder a lo otro, ¿no? Entonces, digo, por todo esto me parece un término muy rico y que
nos abre puertas de reflexión acerca de un montón de cosas que tienen que ver con el quehacer audiovisual y especialmente con la interpretación. Con respecto a las cualidades, ¿no? A esto que decíamos como, bueno, lo que define o particulariza algo, me interesa aplicarlo a algo que me suele llamar la atención en el set, que es como la escinsión que existe entre áreas, ¿no? Hasta qué punto a veces las áreas están muy divididas, por lo menos desde el punto de vista del actor y de la dirección de los actores, ¿no? Por supuesto que sé que en general los equipos de realización audiovisual, o digamos de cine, digamos, pero bueno, puede ser cualquier otro tipo de producto audiovisual, saben lo que están haciendo, ¿no? Y se han compartido información, referencias, y han llegado a un lenguaje o un código, por lo menos, en común, ¿no? Determinadas reglas, y acá volvemos a lo de, ¿no? De nuevo a las condiciones, la condición como regla del juego, ¿no? Como, bueno, han llegado a desarrollar una serie de condiciones bajo las cuales van a crear un universo, ¿no? Y que en general comparte, tiene una coherencia entre áreas. Solemos quedar afuera los intérpretes de este código. No es tan habitual involucrarnos en ese código, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte de empezar mi carrera con una película que no la vimos recién, pero porque es muy, muy vieja, que se llama Garage Olimpo, en la que, bueno, la historia transcurre durante la última dictadura militar en Argentina. Es una película que fue muy trascendente, que tuvo, bueno, eso, giró por el mundo, se estrenó en un montón de países, ganó un montón de premios en festivales, etc. Y de alguna manera es una historia de la violencia, ¿no? En el mundo, no queda restringida su lectura a ese evento histórico. Y yo ahí tenía 18 años y tuve la suerte de poder dedicar mucho tiempo, a pasar mucho tiempo en la productora, donde se estaba armando esta película. Y entender, siendo muy, muy chica, que justamente existe este código, un código estético, ¿no? Y entonces hice esa película muy involucrada con esos detalles que cada área le iba aportando a la realización. Después no me volví a encontrar mucho con esto, ¿no? No es tan habitual, incluso habiendo tenido la suerte de tener muchos personajes protagónicos, o sea, como que tiempo había y se me daba una relevancia, o sea, a mí como persona, como partícipe de este equipo, se me daba un lugar, o sea, les parecía muy importante, y sin embargo, como que no se les ocurría hacerme saber acerca de este código estético que empezaban a compartir, ¿no? Como, de alguna manera, desconociendo el hecho de que para una actriz, por ejemplo, una paleta determinada de colores puede ser un dato muy inspirador. Inmensamente inspirador. ¿No? Quizás el criterio de que los espacios den la impresión de resultar opresivos y sofocantes es una inspiración. O al contrario, ¿no? Que los espacios tengan que dar la impresión de desolación y distancia, es un datazo, ¿no? Para dar ejemplos acerca de algunas áreas, o que digamos, si no se eleva la mirada y no se enfrenta a la persona con la que se está hablando, el rostro permanece en sombra. Es muchísimo, o sea, es algo que a nosotros nos puede ayudar a construir un personaje y hacerlo sólido, complejo, completo, y sobre todo entregado a las reglas de este universo, ¿no?
Y son cosas que por ahí no nos enteramos hasta que llegamos al set, o hasta que nos equivocamos y nos lo piden como algo que hay que resolver, y no como un elemento de inspiración, ¿no? Entonces, digo, cada área, en cine o en cualquier otra cosa, tiene sus cualidades, tiene sus condiciones, sus características. Pero hay condiciones del todo que no pertenecen a cada una, o sea, que no son la suma de cada una. Si yo presento esta mesa donde estoy apoyada, esta mesa no es la suma de 2 kilos de madera más 8 clavos más un tarro de barniz. Eso no es una mesa, ¿no? O sea, la suma de las partes no es necesariamente en un proceso creativo, no comparte todas las cualidades que tiene el todo. Porque el todo tiene que ver con cómo se organizan esas partes. Y no solo con cómo se organizan entre sí, porque yo puedo armar esta mesa preciosa, pero si la pongo dada vuelta en el piso, igual no es una mesa. O sea, también tiene un vínculo con el espacio, no solo entre los elementos, sino con el contexto. Dada vuelta, no me sirve como mesa, no es una mesa. Si yo la pongo así, como está, pero yo midiera 1 metro, tampoco me serviría como mesa. Salvo que tuviera una silla determinada, ¿no? Entonces digo, perdón, no sé si el ejemplo que estoy dando es un poco tonto, pero bueno, hablando de tonto o no tonto, a mí me sirve, ¿no? Me sirve para hacerles entender de lo que hablo. A veces, esto es como que si se olvidara al dedicarse a los actores, ¿no? Es como si nosotros podemos ir ahí y hacer algo que esté re en onda con lo que están haciendo los demás de la nada. Y no, chicos, o sea, no funciona así. Ningún sistema funciona así. Ningún sistema orgánico, ¿no? O sea, entendiendo el quehacer audiovisual y el resultado de ese quehacer audiovisual como un hecho artístico orgánico, ¿no? Que contenga determinado hálito de vida, que transmita algo a personas humanas, ¿no? No es solo un producto. Otra de las cosas a las que me lleva esta idea de condición es al tema de algo que yo estoy empezando a poner muy en duda, que es este concepto de acción-reacción, de estímulo y reacción, ¿no? Con el que trabajamos mucho los actores, las actrices, los intérpretes en general. Se habla mucho de eso, ¿no? De qué estímulo necesita, qué estímulos son más convenientes, la acción y la reacción. Cómo partiendo de, por ejemplo, acción física se modifica la psiquis, o partiendo de lo que se imagina se modifican las emociones, ¿no? Como de nuevo, como elementos escindidos uno del otro, que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que empiecen a funcionar orgánicamente, y que eso requiere de una habilidad muy particular, etc. Que requiere una habilidad muy particular no lo estoy poniendo en duda por ahora, ¿no? Porque eso sí lo creo. Pero estoy poniendo en duda cuánta distancia temporal real existe entre el estímulo y la reacción, o la acción y la reacción. Hablo, por supuesto, del instrumento de cada intérprete. Obviamente, yo te hablo, vos me podés contestar dentro de 10 minutos, eso no, está claro, ¿no? Que no existe, no vamos a ponernos a cuestionar la inmediatez o falta de inmediatez que haya en un diálogo, pues son 2 personas, ¿no? Pero cuando hablamos de uno mismo, por lo que vengo enterándome, digamos, o sea, como estudiando un poco a nivel rudimentariamente, por supuesto no es mi métier, no es que haya profundizado demasiado, pero tengo entendido que cognitivamente está puesto en duda eso, ¿no? O sea, como que realmente, por ejemplo, encontré una frase muy linda de un filósofo que se llama Alba Noé, o Noé, no sé cómo se pronuncia, que dice: el cerebro no es más responsable de lo que hacemos que el surfista de la ola que cabalga, ¿no?
me pareció una imagen súper interesante. Sí, digamos, obviamente no es todo lo mismo, pero un poco funciona en conjunto, digamos, no es verdad que el cerebro manda la orden de hacer. De alguna manera todo reacciona un poco a la vez, ¿no? Pero digo, estudiado esto a nivel neurológico, funciona así, ¿no? Y sabiendo este dato, o considerando que se está estudiando, digamos que por algo genera cierta duda, me interesa también aplicarlo a la condición del intérprete, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente podemos hablar de estímulo, podemos hablar de acción y reacción? O de algún modo tenemos que entrar prácticamente en un trance, ¿no? En algo que lo nuclea un poco todo y que tiene que ver con el diálogo permanente entre lo que imaginamos, lo que accionamos, lo que expresamos y también, muy, 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 muy importante, lo que inhibimos, lo que contenemos, ¿no? Ya vamos a volver sobre eso. Entendido de esta manera, suponiendo que es así, volvemos, no voy a parar de dar vueltas a lo mismo, chiques, pero para que se den cuenta de por qué realmente estoy tan segura, o sea, por qué me trasciende tanto en el tiempo esta afirmación, esta frase, ¿no? de las condiciones. Dicho esto, volvemos un poco a lo mismo, o sea, lo mismo pasa con el entorno. Si entendemos como organismo al intérprete, ¿no? Y por organismo entendemos que está involucrado su sistema, todo su sistema, ¿no? O sea, su sistema psíquico, emocional, físico, la memoria, digamos, como que todo está un poco conectado y en permanente interacción. ¿Por qué no pensarlo como una extensión de esa misma idea al entorno? Y por lo tanto a las otras áreas, entenderíamos, ¿no? Como si fueran otras células de este organismo que encontramos en el set. Porque algo que sí podemos afirmar es que el mundo que nos rodea siempre, digamos, el mundo que nos rodea, no es un universo predeterminado. Es algo que está en permanente interacción con nosotros, que se modifica al que podemos modificar, que se siente modificado por nosotros, y en el que actuamos como agentes permanentemente. ¿Por qué no debería serlo el universo creado en el set? ¿No? ¿Por qué dejamos en ese estado de supuesta inocencia al intérprete? ¿No? De alguna manera, no estamos haciendo otra cosa que negarle esa posibilidad de vida al personaje. Porque la vida es así. O sea, de hecho, eso es estar vivo, eso es estar en el mundo, ¿no? Si queremos crear un mundo, lo primero que tenemos que hacer es permitir la interacción con él. No presentarlo como algo estático, no, estático, ojalá, estático. No presentarlo como algo estático, inamovible y predeterminado, ¿sí? Sino justamente ofrecerle a ambas partes de este sistema la posibilidad de interacción permanente. Bueno, una vez que asumimos, si lo hiciéramos, esta capacidad del intérprete de involucrarse en el funcionamiento orgánico de lo que es el quehacer audiovisual, podemos entender que actuar en sí se parece bastante, en muchos sentidos, a eso mismo, ¿no? Uno, por lo que dijimos, o sea, si no es tan cierto esto de dividir estímulo de reacción, etc., hay otras interpretaciones posibles también y aplicaciones posibles de la misma idea a lo que es en sí el quehacer del actor. Es decir, esta idea de lo que se puede llamar cualidad emergente, ¿no? Es esto que decíamos, la mesa es una mesa porque está implicado no solo una serie de materiales, sino también la manera en que fue hecha y cómo está colocada en el mundo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la actuación. Actuar no es moverse. Actuar no es moverse, tampoco es usar la pantomima, ¿no? La mímica, eso no es de por sí actuar.
actuar implica una serie de procesos independientes entre sí, pero que organizados de determinada manera adquieren cualidades emergentes. ¿Qué es esto, organizados de determinada manera en actuación? Bueno, una respuesta posible es la intención. O sea, la varita mágica que convierte en acción un movimiento es la intención para el actor, ¿no? Para la actriz. Y con esto hago una nota al pie acerca de las indicaciones, ¿no? Que se le pueden dar a los intérpretes. Cuando nos dicen, no cierres tanto los ojos, ¿no? Hacé menos gestos, ¿no? Cuando se empieza a cuantificar, más chiquito, cuando se empieza a cuantificar, ¿no? la indicación que se le da a los intérpretes, de alguna manera lo que se les está haciendo es volver a escindirles todas estas células que estaban organizándose en el sentido de lo orgánico, ¿no? Es como tironear para que se vuelvan a separar las partes de esto que estaba funcionando como organismo. ¿Está mal entonces dirigirse así a los actores, a las actrices, a los intérpretes en general? Digo intérpretes porque a veces, por supuesto que hay directores que contratan intérpretes que no son necesariamente actores, actrices entrenadas, ¿no? Esto pasa, digo, no lo podemos negar. No sé si está mal, pero no es el término correcto. Entonces, ¿es un deber del director saber, o de la directora saber cuál es el término correcto? Bueno, no. O sea, el director no habla los lenguajes técnicos de cada área, ¿no? O sea, se expresa como se le canta y se hace más o menos entender. Después es el otro el que sabe, ¿no? Yo doy siempre un ejemplo bastante parecido, digo, al director de fotografía, cuando quiere un rincón más oscuro, el director le dice, esto lo quiero más oscuro, no le dice, contrapicame este farol y poné una gelatina ocre de no sé qué y subime medio punto el diafragma, no dice eso, le dice, lo quiero más oscuro. Y el director de fotografía no se larga a llorar, porque no se dice más oscuro, se dice bajo, o sea, no arma un escándalo, va y lo hace, y le transmite a su propio equipo algunas indicaciones en su lenguaje técnico. ¿Por qué? Porque interpreta lo que le dice el director. Entonces, es una tarea de los intérpretes interpretar lo que te está pidiendo el director. Si el director sabe este tipo de cosas, probablemente logre sortear esa diferencia, porque además, ¿qué pasa? El director de fotografía sí estudió para ser director de fotografía, pero no todos los intérpretes estudiaron para ser intérpretes. Entonces, ahí ya empezamos a tener un problema, ahí ya sí se empieza a pedir demasiado por parte de los intérpretes sin hacer ningún esfuerzo por acceder a en qué consiste el quehacer del intérprete, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en general en el teatro, las diferencias entre el actor de teatro y la intérprete de cine. Bueno, hay una fundamental. En el teatro la gente estudia teatro, ¿no? Y de ahí algunos salen actrices, actores, y otras salen directoras. Pero todos estudian lo mismo. Van a hacer teatro, aprenden acerca de teatro. En el cine no es así. No compartimos lenguaje, no compartimos códigos desde nuestra formación. Algunos ni siquiera la tienen, porque además es un arte nuevo, ¿no? Hasta hace pocos años no había ni escuelas de cine, nadie estudiaba cine, se hacía, ¿no? Entonces digo, no seamos inocentes ante esto. O sea, está bien, no todos nos formamos en la misma escuela, es lógico que exista este error de comunicación. Ahora, ¿hace falta sostenerlo para siempre? No, chiques, pongámonos a laburar, tratemos de entendernos. Tratemos de entender en qué consiste esta cosa, ¿no? Y cómo se puede hacer mejor. Digo, ¿no? A ver, hay algo en el chat. Sí, otra cosa de la que había tomado nota, es como, sí, no sé si vale la pena abrir esta puerta porque es como algo muy extenso, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con por ahí lo que sostenía Meyerhold, algunos maestros de actores que hablan, o que han hablado, de algo que también toma la ciencia, y que es lo llamado esquema corporal, ¿no? Que es esta noción de que
el cuerpo todo el tiempo busca el equilibrio, ¿no? A veces se pone el ejemplo de patinarse en el hielo, ¿no? Si alguien se resbala en el hielo, el cuerpo enseguida hace, ¿no? Reacciona con un movimiento que equilibra ese desmán, digamos, y te vuelve a colocar, ¿no? Basado en este fenómeno, Meyerhold desarrolló toda una técnica de actuación, por ejemplo. Y, o sea que, bueno, no voy a dar una clase sobre eso, porque además no conozco demasiado a Meyerhold, no es uno de los teóricos que yo más sigo, digamos, pero tengo un poco, me queda como esa noción, no, sobre todo porque es un teórico interesante, lo comento porque, bueno, por ahí hay gente que tiene más que ver con la comicidad, o con la técnica de clown, con cosas que tienen mucho que ver con la presencia física en el escenario, son más estudiosos de Meyerhold. Yo por ahora, digamos, lo he leído, pero no es que es mi guía en este lío, digamos. Pero bueno, lo tiro porque puede ser interesante lectura para más de une. Lo que sí me parece interesante rescatar, y que que lo encuentro tanto ahí como por ahí en algunas investigaciones científicas, neurológicas, ¿no? Cognitivas, etcétera, esta cosa de que el esquema corporal es inconsciente, o sea, hay algo que es parte de uno mismo, conocido por algunos autores mencionados como el otro uno mismo, ¿no? Que es este mecanismo inconsciente que nos hace mantener el equilibrio o recuperar permanentemente el equilibrio, es decir, contrapesar, ¿no? los desórdenes que se dan. Y esto se presenta, digamos, como representación, o sea, se presenta como lo inconsciente, como algo que va a pasar, es el otro uno mismo, es algo que va a pasar va a ocurrir a pesar de tu intención, tu reflexión, mientras que el objetivo es lo consciente, ¿no? Vamos siempre un poco a lo mismo, que es, bueno, entonces, digamos, con los actores, con las actrices, con los intérpretes en general, interesante es trabajar acerca de lo consciente, porque lo inconsciente es lo que se tiene que liberar. Si reflexionamos acerca de lo inconsciente, lo volvemos consciente y se nos arruina, ¿no? Como decir, imagínense tener que modificar el esquema corporal conscientemente, ¿no? Es como, ay, yo ahora, bueno, tendría que levantar un poco la espalda, bajar los hombros, pero sin tensar la clavícula, pero no sé, es insoportable, o sea, se pierde toda vida, ¿no? Se pierde justamente esto que nos caracteriza a los humanos, que es que poseemos esa capacidad de recuperar el equilibrio, de crear equilibrio con nuestras acciones, ¿no? Entonces, eso, ojo a qué parte del uno mismo, de la intérprete, uno se dirige, ¿no? Te dirigís al inconsciente, siempre lo estás de alguna manera desmembrando, mientras que si te dirigís al consciente, ¿no? Al objetivo, a la intención, hay otras también, pero bueno, no quiero hoy, ya estoy hablando muchísimo, pero me parece interesante esto, ¿no? Empezar a entender cómo expresarnos de manera más inspiradora hacia los intérpretes. A veces no tiene que ver ni con el talento, ni con la buena voluntad, ni con los estudios previos, tiene que ver con la naturaleza humana. ¿Sí? Si le hablamos al inconsciente, lo estamos desnaturalizando, de alguna manera, si reflexionamos acerca de él y tratamos de exigirle cosas. Lo que tenemos que lograr es que se active el inconsciente. ¿Sí? Que se ponga en juego ese cuerpo que busca un equilibrio permanente, naturalmente, por su naturaleza. ¿Sí? Pero entonces esto ya nos indica un camino acerca de cómo dirigirnos hacia los intérpretes en el set. Estefanía comenta, ¿cómo liberar el inconsciente en la actuación cuando la actuación en el cine es muy fragmentada? Bueno, justamente, más aún hay que hacerlo. Más aún. Más aún. Yo justamente lo que estoy tratando de transmitirles, repasando estos conceptos, son posibilidades de entender que el inconsciente está al alcance de la mano. Mucho más accesible de lo que creemos. Lo que no se puede es tocarlo. ¿No? O sea, no hay que manipularlo, hay que dejar como una mariposita, ¿no? Que la puedes mirar, acercarte un poco,
pero si la agarrás se destiñe, y posiblemente muera. Pero básicamente pierde su gracia, porque si está sostenida no vuela. ¿No? Es eso. No es difícil acceder a eso, lo tenemos todo el tiempo con nosotros. No es algo que hay que ir a buscar allá lejos y que algunos tienen y otros no. No es el inconsciente, chicos, ¿quién lo tiene? O sea, está, todo el tiempo está. El tema es, o sea, ya no es pensar en liberarlo. Uno no anda liberando mariposas por la vida, simplemente no las agarres y vas a ver que vuelan, ¿no? Es un poco eso, exigiéndole un poco de más a la alegoría de la mariposa. ¿Cómo liberarlo? No reprimiéndolo, digamos, no desmembrándolo, no tratando de tocarlo, porque no se puede. No se puede. Anto, Sí. ¿cómo va? Te hago una pregunta en función de esto que estabas planteando en relación al set. Y cómo mirarnos. Me encantó esta reflexión, ¿no? Sobre la cuestión de que claramente nos formamos en espacios muy diferentes, ¿no? Y que los que estudian teatro de alguna manera están todos juntos desde un primer momento y de repente algunos actúan, otros dirigen, pero saben de su lenguaje, mientras que los realizadores de repente necesitan, ¿no? De los actores. Es como, digamos, por necesidad necesitamos actores, vamos a buscar actores, y suele pasar, y acá hay muchos estudiantes de lo que sería realización, dirección, que tipo están pensando, ¿no? Vos los ves ahí ensayando la armado de la puesta, están pensando no sé qué, y de repente ven como que algo se mueve en el set, que es un actor, ¿no? Es como que de repente dice, se mueve o hace preguntas o mira y no saben ni como panic, este es el ¿qué hago? Y muchas veces, una cosa que veo mucho en los estudiantes es como, primeramente pensar como en el plano, ¿no? O sea, todavía no están ni pensando como la acción o lo que sucede, esto que vos decís, ¿no? De pensar como la mesa integral, sino que están pensando, bueno, en la pata. Esto es un primer plano del actor que se va a mover así. Y vos decís, bueno, pero ¿y qué pasa en toda la escena? ¿Qué es lo que se pone en juego en esa escena? Entonces pensaba desde el lugar, esto que decías, como el intérprete tiene que, digamos, que el director de alguna manera no va a tener puede saber del lenguaje, pero no necesariamente, y puede decir, bueno, ok, pero necesito que lo hagas más, menos, de tal manera, y que el intérprete tiene como que decodificar eso. Pero ¿qué podríamos pensar desde el lugar de la dirección que necesita un actor, una actriz, para empezar como a desarmar ese elefante blanco que a veces está en ese espacio de no saber cómo comunicarnos y que se reduce a, esto es un plano, necesito que muevas la mano o acciones de tal manera? Bueno, yo creo que algunas claves fueron surgiendo, ¿no? Durante la charla, digamos, por empezar, involucrarlo antes que se sienta parte de todo el proceso creativo, no solamente, entiendo, o sea, yo no pierdo de vista que no es lo mismo por ahí las posibilidades que tiene la protagonista de una película, con una trayectoria, que por ahí ya se conoce del ambiente con quien la está dirigiendo y qué sé yo de acá, que Prostituta 2, que va a ser un bolo y que llega ese día y que se desayuna de todo y encima está expuesta con una ropa incómoda y no puede opinar porque no sé qué. Digo, por supuesto que son situaciones súper diferentes, yo eso lo tengo presente, pero, digamos, por lo menos partir de la base de que existen elementos que no son perceptibles a primera vista por cualquiera que entra a un set sin conocer el proyecto y que pueden resultar de inspiración para los intérpretes. ¿Sí? A veces hasta instintivamente. Yo ahora me tocó hace poco coachear un elenco para una película y había muchos no actores, digamos. Pero no me fue para nada difícil presentarles ciertos elementos de inspiración, ¿no? Sobre todo a través de la música, por ejemplo. La música es un generador inmediato de atmósfera, ¿no? O sea, nos ponen en un lugar, nos rodea. Y
dejándonos llevar con nuestra imaginación 2 segundos por lo que invita la música, cualquier música, ya nuestro organismo, nuestro instrumento se ordena detrás de esa propuesta, ¿no? Una propuesta estética, porque no es otra cosa que una propuesta estética. Ahora, si funciona con la música, ¿por qué no funcionaría, por ejemplo, con... Yo en el otro extremo de la música en general suelo colocar la poesía, ¿no? Como un generador de atmósfera complejo. La música como un generador de atmósfera muy básico, muy obvio, te lo ponen en las fiestas para que te vayas, o para que salgas a bailar, ¿no? O sea, funciona rápido y con todo el mundo. La poesía es un generador de atmósferas más complejo, lo pondría en el otro extremo. Y en el medio está todo, están todos los elementos que forman parte de un producto audiovisual. Entonces, como número uno me parece eso, ¿viste? Acercarles, digo, si vos estás encuadrado de esta manera, ¿por qué estás encuadrado de esta manera? Pero de manera sencilla, o sea, teniendo en cuenta que a veces con esa explicación se pueden ahorrar muchas otras que son vanas, ¿no? ¿Por qué alguien está encuadrado de determinada manera? Hablábamos, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, hay películas que vos las ves y te das cuenta que te generan permanentemente una sensación de opresión, de encierro, de estar sofocada, ¿no? Encerrada, oprimida, suprimida de alguna manera. Bueno, ya con estas palabras y diciendo como, mira, cuidado porque ahora, o sea, el plano es muy cerrado y pensá que la pared se ve muy cerca de tu cara, y digo, todo da una sensación de falta de aire, falta de posibilidad de moverse, ¿no? Bueno, ya eso, ya está, o sea, te crea un mundo para la interpretación, ¿no? O sea, que las indicaciones sean sensibles, no técnicas, ¿no? A ver, ¿podemos desprendernos absolutamente de la indicación técnica? No, por supuesto. Digo, a veces te pasa, a mí me ha pasado, tener que repetir una toma, me dice, no, está perfecto, pero te tenés que correr 2 centímetros más adelante, porque si no hay una boya en el fondo del río de la Plata al otro lado, llegando a Montevideo, que parece que la tenés en la punta de la nariz. No puede ser así el plano, porque queda rarísimo, hay que hacerlo de nuevo. Bueno, eso sí, hay que decirlo, digamos, ¿qué vas a decirle? No lo podés convertir en otra cosa, es una indicación técnica, ¿no? Pero bueno, digo, no es una indicación para la actuación, es una indicación de desplazamiento, o sea, le podés decir eso al actor como se lo podés decir al director de arte que corra la boya, es lo mismo, ¿entendés? O sea, y eso no vuelve menos artista ni al director de arte, ni a la actriz, ¿no? En definitiva, eso, pero yo creo que muchas veces también, o sea, no sé hasta qué punto, por eso empecé de tan atrás, no sé hasta qué punto se entiende, o a partir de cuándo entienden las realizadoras y realizadores la arquitectura de lo que están haciendo, o sea, como realmente los detalles justamente orgánicos, ¿no? De la construcción de lo que están haciendo. O no te pueden transmitir otra cosa porque realmente creen que es lo que vos decías, ¿no? Como, bueno, esto es así porque queda lindo, porque acá hay algo azul y acá algo transparente, y en el medio va la actriz que dice, ¿cómo era? Ah, ok, tal cosa. Bueno, digo, si estás creando así, poco vas a poder transmitirle a ningún actor, obvio. Pero cuando eso empieza a ganar sutileza, cuando empezás a entender el poder simbólico de cada decisión que se toma en una apuesta, bueno, yo creo que es momento de empezar un diálogo más fluido entre áreas, involucrando lo más posible a les intérpretes. Más cámaras quiero, ¿eh? Matías Asenjo, prende la cámara. Mati es alumno de hace un montón, fue alumno del taller muchísimo tiempo, talentosísimo, pero bueno, no se muestra. Así no se puede, Matías Asenjo. Bueno, no sé si respondí tu pregunta, un poco me perdí, pero va por ese lado. Sí, obvio, perfecto. Hola Antonella, un gusto, gracias por compartirnos tus experiencias. Dale, más que nada te iba a consultar, digo, en la instancia de los ensayos, ¿no? Que me parece que es fundamental y
y si vos tenés alguna sugerencia, más que nada por esta cuestión cronológica rota que tiene la cuestión de la puesta en escena del cine, que empezamos por el final, por ahí después vamos por el principio. Digo, en los ensayos es una buena oportunidad quizás para encontrar cómo es el creciendo de este personaje, o quizás es demasiado hermético también hacer eso. No sé, es como una consulta. Yo creo que es interesante, Débora y al resto, ¿no? Como entender, de nuevo, ¿no? Cómo se da esta especie de fenómeno fractal. ¿Vieron las figuras fractales? Que es como que de un mismo dibujito surgen infinitas posibilidades del mismo dibujito y el mismo que se reproduce y se vuelve, ¿no? Tipo cristal de nieve, ¿no? Pero hasta el infinito, me parece que un poco estamos hablando de eso, ¿no? Si decimos, bueno, está bien, entendemos la película como un cuadrado, pero si cada línea de ese cuadrado se empieza a desarrollar para arriba, empiezan a surgir estas posibilidades fractales, ¿no? De fragmentación infinita de lo que estamos haciendo. Y de nuevo, no entenderlo como un límite, sino como una condición. Eso es el cine. Es así. Se trata de eso, consiste en eso. ¿Sí? Nos da la posibilidad de hilar fino hasta el infinito. Cosa que el teatro no, porque tiene una posibilidad temporal que es la que es. Tipo, vas y después se termina. Nosotros podemos, ¿no? Seguir, analizando y desgranando infinitas posibilidades de propuesta, de acción y de todo, entre líneas, ¿no? Entre acciones, entre planos, entre tomas, entre la unidad de análisis que elijas, ¿sí? Entre elementos de esto que estamos haciendo, que a su vez podrían ser considerados infinitos como posibilidad, ¿no? De nuevo, o sea, el límite es el límite. La condición te delimita un espacio, pero te da la posibilidad de infinito. Para otro lado, solo no toques acá, ¿no? Y de nuevo volvemos como a la figura fractal. Entonces digo, es interesante, por supuesto, en los ensayos tratar de entender justamente como un dibujo, en qué consiste, ¿no? Esto que está haciendo este personaje, esto que va a hacer este personaje. Ok, su dibujo es así. Ese es su dibujo. Buenísimo. Dentro de cada fragmentito de ese dibujo, ¿qué podemos encontrar? ¿No? Una vez que ya sabemos que de lo que sea que encontremos, acá vamos a tener el punto más alto, acá uno un poco más bajo, pero no tan bajo como empezó, después, listo, digamos, no es algo que nos tenga que estar complicando. O sea, solo tenemos que tomar nota de esos mojones, digamos, ¿no? Tenemos que tomar nota, hablando de boyas, de esas boyas, ¿no? De esas señales que nos quedan en este espacio de acción, espacio real y virtual de acción durante el rodaje. Pero no me parece que tengamos que enroscarnos con el tema de la fragmentación y del desorden con el que se filma. Eso es muy de actor de teatro, ¿viste? Como, ay, no sé, no se puede, esto es imposible, esto no es actuar. Bueno, está bien, entonces hacelo, si es tan fácil, si está en otra cosa, si tan no es actuar, claro, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Viste? Como, no encierra una dificultad diferente, o sea, nos pide otro tipo de atención en otro tipo de momento, ¿sí? La dificultad del actor de teatro reside, bueno, por empezar en la exigencia de tener un entrenamiento del cuerpo y de la voz. Hola Matías, por fin. Un entrenamiento del cuerpo y de la voz particular. ¿Por qué? Porque existe una distancia física real con el espectador, que hay que sortearla, ¿no? A veces estas características no se le exigen al actor o a la actriz en el cine, porque no existe esa distancia física. ¿Qué distancia existe con el espectador en el cine? ¿Cuál es la distancia que existe con el espectador de cine? Entre el intérprete y el espectador de cine. Temporal, chicos. No existe una distancia física, existe una distancia temporal. Entonces, ¿cuál es la habilidad que tiene que desarrollar el intérprete en el cine para sortear esa distancia corporal? Si el del actor de teatro es un entrenamiento
esencialmente, no porque no se habiliten los otros, ¿no? Pero esencialmente del cuerpo y de la voz para sortear una distancia física, el de cine tiene que tener un entrenamiento emocional que permita sortear la distancia temporal. O sea, algo que te pueda emocionar viéndolo después, viéndolo en ausencia de ese intérprete, en ausencia física de ese intérprete, viéndolo muchas veces, ¿no? Todas las posibilidades que propone el cine. El cine te pone en esa situación que no te pone el teatro. Entonces, la potencia que puede tener el intérprete de cine reside en la habilidad emocional. Te tiene que poder conmover mucho y desde muy cerca y muchas veces, viéndolo un montón de veces lo mismo, ¿no? Entonces eso. Y con esto, digo, yo respeto muchísimo que si quieren agarrar a la verdulera de la esquina porque les encanta el rostro que tiene, qué sé yo, perfecto, pero fíjense que cumpla con esa condición, porque si no, ¿para qué? ¿No? O sea, porque les gusta la cara, si fuera por caras bonitas o que nos resultan atractivas o interesantes, todas las actrices serían modelos. Y no es así. No es así. Entonces digo, o exóticas, ¿no? Y no es así. Entonces, digo, empezar a justamente, no solo en el ensayo, sino también en el casting, o sea, en el momento de seleccionar intérpretes, a respetar esta búsqueda, ¿no? A refinar la búsqueda de la habilidad emocional. ¿Te conmueve lo que hace? ¿O te sirve? Odio el me sirve, chiques. O sea, esta nueva, ¿no? Esta expresión de últimamente, me sirve. Buenísimo. Me alegro. No sé, me parece justamente lo más desalmado, ¿no? Es como, me sirve. Bueno, si esa es la única búsqueda, ¿no? Es como rarísimo. ¿Qué nos sirve ¿no? de un intérprete para el cine? Podemos llamar a conmovernos, podemos llamar a la emoción, podemos llamar a la sensación, también cuestionable, ¿no? Podemos llamarlo empatía o identificación, también podemos cuestionar esos términos. Yo ya no sé si queda tiempo, me quedan como 6 hojas de notas, pero ya veo que me estoy yendo al diablo, pero digo, todo se puede poner en duda, ¿no? Lo que sí creo que es bastante eso, inherente a la condición humana, es que la emoción, la conmoción, no necesariamente es útil, ¿no? Pero nos encanta. Nos encanta. Y de alguna manera entra en este carrusel de las cosas que veníamos describiendo, ¿no? Como de, bueno, de un poco algo que nos resuena, ¿no? Es como reconocer algo. Si estábamos hablando de estas figuras fractales, donde hay posibilidades infinitas, pero cada fragmento es idéntico o representa a otro fragmento idéntico pero más grande todo el tiempo, ¿no? O sea, son cosas que tienen algo que ver entre sí. Por lo tanto, posiblemente se reconocerían si se encontraran en un espacio abstracto, ¿no? Entonces, digo, un poco más que me sirve, tratar de mantener esta antena, ¿no? Abierta, sensible, de decir, bueno, me resuena, lo reconozco, tiene que ver con mi universo emocional, tiene que ver con mi universo estético, con lo que me conmueve, con lo que admiro, con lo que me nutre. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿O me sirve? ¿O no me sirve? ¿No? Todo esto, yo sé que vos me preguntaste acerca del ensayo, pero es que a veces los problemas vienen de antes. Y me parece que si empezamos justamente a entender no solo justamente la utilidad, ¿no? de esta sensación fractal, de esta sensación orgánica que involucre a los intérpretes, sino que es, digamos, o sea, se da. Uno puede arruinarla o aprovecharla, pero darse se va a dar, porque está dentro de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia humana.
No sé, bueno, sí, Débora, me fui al diablo, estamos charlando igual, pero espero que te haya servido. No, va súper. No, igual también me sirve, o sea, me sirve. No, digo, No, sé que se usa, yo estoy, obvio que estoy como, nada, o sea, hilando fino es un término, se usan tantos términos. ¿Qué decías, perdón? No, que a veces cuando estamos rodando, digo, necesitamos, si estamos dirigiendo, necesitamos como a nuestro asistente de dirección para que pueda estar, me voy un poco de la actuación, ¿no? Para que pueda estar con todo lo técnico y quien está dirigiendo estar con la actriz y el actor ahí. Es como el elemento, digo, es el engranaje más potable, digo, y lo vemos un montón en películas donde la actuación no es rica, digo, cómo se cae todo. Digo, si la actuación no es genuina, como que hay algo que se cae. Entonces me parece que está buenísimo. Nada, me quedo pensando un montón de cosas. Eso. Sí, hay algo de eso. También es cierto que el cine es por ahora un arte caro. Parecía que no, o sea, yo viví en la mitad de mi carrera hasta ahora la transición del fílmico al digital y me acuerdo que era como, ay, ahora va a ser una fiesta y vamos a hacer 6.000 tomas de todo y cualquiera va a poder filmar. Y bueno, no fue así. No fue tan así. Hay algo de eso, pero no es tan así, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo menciono, lo remarco? Y bueno, porque a veces no hay un equipo tan grande, y porque a veces, y sobre todo en Argentina, el director es también productor, como mínimo. Y por ahí, como asistente de dirección, tiene una persona que no está muy entrenada todavía, porque es lo que hay, ¿no? Y porque es a lo que se tiene acceso o es lo que se puede pagar. Entonces digo, también empezar a entender y empezar a desarrollar el espíritu de las cosas comprendidas de esta manera. No solamente a exigir los recursos, porque si no es lo mismo de siempre, es como, bueno, cuando tenga un director, cuando tenga un asistente de dirección que sepa mucho, ya voy a poder, ahora se me escapó la tortuga porque, bueno, es un nabo. O sea, es raro. Yo sé que no apuntabas necesariamente a eso, ¿no? Pero digo, el riesgo sigue existiendo mientras no lo entendamos como parte esencial del proceso creativo, no tanto de las condiciones técnicas. ¿Sí? Pero bueno, son, qué sé yo, cada uno tiene también su manera y sus tiempos y su todo. ¿Alguien más o sigo? Yo tengo para hablar, les puedo dar, si quieren, seguimos todo el cuatrimestre. Soy un entusiasta. Anto, yo quería hacer una pregunta. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Yendo un poco a lo que es el rodaje, con ensayos previos y todo, en el momento es como que uno está apurado por los tiempos, por cumplir con que siempre, bueno, la parte de foto lleva tiempo y llega con el tiempo justo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, en cierta forma, qué espacio darle al actor o a la actriz previo al rodaje para que no llegue, digamos, justo para decir, bueno, acción, y darle ese momento como para que recupere todo lo que fue el ensayo, sino cómo se llega, digamos, a volver un poco a esa concentración o que se meta de vuelta en ese mundo, digamos, si hay una especie de ejercicios o qué es lo que se recomienda, digamos. Sí, los hay. Yo doy clases de eso un montón, te espero cuando quieras en mi taller. Los hay. Pero también hay algo que me gustaría aprovechar. Ahora voy a retomar un poco porque me doy cuenta que todos están preguntando un poco lo mismo, ¿no? Es como, sí, buenísimo, pero ¿cómo hago en el momento que tengo que hacerlo rápido? Bueno, chicos, no lo hagan tan rápido, ¿sabes qué? Pedile a un pintor que pinte un óleo en 2 segundos. No se puede. No se puede. No se puede. Empiecen a exigir más tiempo y si no, bánquensela, no se puede filmar. No se puede hacer en 2 segundos. Es una obra de arte. No es un shot de birra. O sea, no se puede tan rápido.
Siguiente pregunta. No, pero es que en serio, no, chiques, en serio, ¿eh? Y yo, a ver, y es que sí, Rosina, vos hace muy poquito, todos los que estuvieron conmigo, pero en presencial, Rosina, Asenjo, hay un par más, yo grabo rápido, o sea, yo estoy, o no, digan, yo, o sea, cuando... Sí. Cuando hay que grabar, le meto una pila y estoy atenta a todo y aprovecho al máximo, y si son 3 tomas, son 3 tomas, y me pongo re rígida. Una máquina. Es una máquina. Una máquina, gracias, Rosina. Ahora bien, ¿cuántas veces pasaste la escena antes? ¿Y cuántas vueltas le dimos? Un montón, un montón. No, un montón. Una y otra vez. Y fue evolucionando. Y no dejaste ninguna toma que no te convenciera. Si había que dedicarle más, se le dedicaba más. Exacto. Nelson, lo mismo, todos los que estuvieron en presencial pueden decir lo mismo, porque es así, o sea, las cosas llevan un tiempo, y el tiempo es antes, durante y después. Es siempre. Y uno puede estar súper entrenado y le puede encantar hacerlo rápido y puede tener hasta el deber, chicos, a mí, estos chicos a los que les estoy preguntando, me pagaron para llevarse un material determinado. O sea, a ese nivel, no es que yo les estaba pagando a ellos. Ellos me pagaron para llevarse el material, y sin embargo, se los trata así. Porque las cosas llevan un tiempo, caramba. Llevan un tiempo. No se puede pintar un óleo de 2 metros por 2 metros en 1 hora. No se puede, o te va a salir una porquería. Ni Pollock lo hacía tan rápido. Hablando de fractales. Entonces, dicho esto, porque empiecen a exigir un poco, de verdad, ¿qué es esto de filmar largos en 2 semanas? Chicos, no se puede, no puede salir algo bueno. Después le echan la culpa a los actores. No se puede. No se puede. Se encuentran con un director de arte que hizo 10 películas y no sabe nada, y se desayunan, pero sí hizo 10 películas, sí, 10 películas de una semana. ¿Qué vas a ver? Me re enojé, loco, porque en serio, no, pero es que en serio, pero lo digo no solo desde el convencimiento absoluto de que no se puede hacer una obra de arte en 5 segundos, sino que además, de verdad viví, es la época esperanzadora de la llegada del digital, ¿no? Y nuestros sueños eran esos, era tener más tiempo, no menos. Soñábamos con tener más tiempo, que no nos estuvieran corriendo con que estábamos desperdiciando $10.000 en una toma. A mí, yo sabía cuánto valía el metro de material, chicos, a mí me tenían con un chumbo en la cabeza para que la toma me saliera bien. ¿Entendés? Lo primero que te decían cuando pegabas una película era cuánto valía el metro de material. Cuando apareció el digital fue como, bueno, ahora sí. ¿Y qué resulta? Película de 2 semanas. No, chicos, no, estamos haciendo algo mal. ¿Habrá películas de 2 semanas maravillosas? Sí, también se hacían en Fílmico películas maravillosas en 2 semanas, digamos. O sea, obvio que todo existe y todo puede ser. Pero ojo, las cosas llevan tiempo. Quieren todo muy así. Y no se puede. Bueno, eso número 1. Esto para decirte, Leonardo, que por supuesto que se gana mucho tiempo trabajando con dedicación en la previa, pero inevitablemente, o sea, no podés escaparte de la necesidad de dedicarle también un tiempo en toma. No se puede hacer tan rápido. No funciona así. De todas maneras, bueno, Samuel se retiró antes, pide disculpas, gracias. Y Noé dice, esa rapidez que se busca lleva una frustración para los actores y actrices. Y para los directores ni te cuento, para todo el mundo y para el público, para todo el mundo. No sale algo bueno tan rápido, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, a ver, repito, Leonardo, ¿estabas porque apagaste la cámara? No sé si me seguís escuchando o reaccionaste mal a mi enojo. Pues se fue, dijo, esta gritona no me está contestando nada. Leonardo, no, te voy a contestar ahora, Leonardo, quiero saber si estás. Sí, estoy escuchando. Okay. Estoy escuchando. Okay. Espero no haber herido tu sensibilidad. Escucha con la escena recién. No. Estoy compartiendo porque estoy en el trabajo. Ok. No, solo porque, a ver, te repito, yo te puedo dar 5 años de clases de qué es lo que hay que hacer con los actores no estoy acá para eso hoy, pero digamos, sí, puedo tirar una punta interesante.
que no es necesariamente un ejercicio, es en el sentido de que no es necesariamente una propuesta esquemática para el actor, sino que es, porque sí es un ejercicio en el sentido de que es algo que se ejercita y se puede ejercitar permanentemente, que es tratar de apuntar a las acciones inhibidas del personaje, más que a las que expresa. ¿Sí? Volviendo al tema del inconsciente, justamente, es más probable que se despierte el inconsciente en el esfuerzo por contener una emoción o una acción que por hacerla, o por ponerla fuera, ¿no? Y con esto de la acción inhibida volvemos de nuevo, ¿no? Sobre lo mismo. Es una acción condicionada, pero no limitada, ¿sí? No es lo mismo contener que reprimir. Esto es algo que a mí me parece muy importante de entender, ¿sí? Y que pongo un ejemplo siempre el mismo porque me parece súper claro, que es, si uno está andando a caballo y el caballo se empieza a desbocar, uno le acorta las riendas, ¿no? Le acorta las riendas para que sienta el freno y recuperar el control de ese caballo, que igual va a seguir andando muy rápido. Eso es contener una emoción. Reprimir una emoción es bajarse del caballo. Es no ir. Es no hacer nada. ¿Sí? Entonces, esta diferencia es interesante, pero a través de todos inhibimos acciones, generalmente, ¿no? O sea, es un poco esto ya, bueno, Freud lo explica todo el mundo, ¿no? O sea, no hacemos otra cosa que funcionar en sociedad inhibiendo acciones. Se pueden llamar eso, justamente represión, ¿no? Esto lo puedes reprimir, o las podés contener. Entonces, una de las herramientas quizás más poéticas que puede tener un intérprete es esa capacidad, ¿no? De inhibir la acción, y en esa acción contenida, inhibida, se liberan justamente esta búsqueda biológica del equilibrio de la que hablábamos al principio, ¿no? ¿Y cómo es esa búsqueda biológica del equilibrio? Lo dijimos al principio, inconsciente. No es consciente, es inconsciente. Entonces lo que uno puede hacer es justamente apuntar a que se despierte ese mecanismo inconsciente. Es un mecanismo inconsciente que nos permite estar parados, sentados, que me permite a mí estar de frente a esta computadora. No es meternos con los traumas de la infancia, ¿se entiende? Es un mecanismo inconsciente que todos tenemos a mano, que no nos compromete demasiado ni necesariamente a nivel emocional, que está ahí, y que es inconsciente. O sea, si logramos que se active, ya estamos en presencia del inconsciente del intérprete, y por lo tanto accedemos a la posibilidad de conocer el inconsciente del personaje, que es algo que no se puede construir conscientemente. ¿Por qué? Porque es inconsciente. Si es inconsciente, no es consciente. Es el tercero excluido. No hay manera. No hay manera. ¿Se entiende? Entonces, es interesante buscar más, qué es lo que contiene el personaje, en el sentido de qué es lo que inhibe, qué va a ser lo que tiene que expresar. Pero bueno, te estoy tirando una monedita, es algo sobre lo que yo trabajo hace 10 años, no sé, claro, no sé, hoy no puedo todo. No puedo todo, chicas. Bueno. Con respecto a eso, es súper interesante este tema. Es súper interesante, porque... ¿Tanto? Sí. Perdona, ahí estaba pensando recién, ¿no? Con esto que vos decías me parece brillante, ¿no? Esto de contener, cómo
inconscientemente o no, digamos, por una cuestión ya de la vida cotidiana, cada vez que alguien expresa, le nace una emoción, en cualquier lugar pide disculpas por ello, ¿no? Como que, ay, perdón, tipo, y después es interesante porque cuando uno busca, como en el actor esto que vos decís, en verdad es contener la emoción, porque si la emoción nace, está ahí, ¿no? Yo siempre uso, para mí la imagen que era más espectacular antes de la pandemia, era cuando uno se subía a un colectivo, no sé si a alguno le pasó, y a veces ves a alguien que viene de algo que le está pasando muy mal, digo, y ves que está quebrado, que no puede más, o sea, o perdió a alguien, algo le pasó, pero uno ve como alguien que está en el colectivo que no quiere como expresar su emoción, ni llorar, ni nada, entonces está como conteniendo y vos ves esa furia del caballo que está con las riendas. Y me parece interesante porque después siempre uno lo ve, y esto lo digo desde el lugar del profesor con los estudiantes, mucho este estímulo como de pedir la emoción más que pensar que nazca y después cómo la contenemos. Bueno, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? Nada te hacía llorar más que te digan, ¡no vayas a llorar! ¿No? Ah, no, ahí no te podías parar. ¿No es cierto? Es un poco así. Funciona un poco así. Funciona un poco así, ¿no? Es valioso porque es muy humano. O sea, es esto que está diciendo Fede, tal cual. Me gusta mucho, Fede, te agradezco el aporte del ejemplo cotidiano, ¿no? Sí, de la persona que está conteniendo las lágrimas en un espacio público, o... Sí, también a mí me gusta, y en general mando a mis alumnos a ver noticieros, ¿no? Porque también las entrevistas a gente que de verdad está pasando situaciones límite, ¿no? Que gente que de verdad, no sé, que atravesó un terremoto, una inundación, que lo ha perdido todo, que está en medio de la guerra, que se le ha muerto un hijo, que tiene, ¿no? Estas situaciones límite, desesperantes, terribles. ¿Cómo son, de verdad, cómo son esas emociones? ¿Cómo se expresan esas emociones, ¿no? Y bueno, básicamente se expresan sin regodeo en ellas, sin pornografía, al contrario, con dignidad, ¿no? Y conteniendo. Sí, es un tema, repito, que da para hablar por años, porque, bueno, sí, es un poco la magia del manejo humano de las emociones, ¿no? Pero, para cerrar un poquito y darle otro tip, odio el concepto de tip, pero bueno, como otra introducción a Leonardo. Leonardo era, ¿no? Que había preguntado acerca... ¿Leonardo, cambiaste la foto? Ah, no es que cambiaste la foto, es que cuando aparecé yo pensé que era una foto y eras vos. Pues estabas como lejitos y así. Con respecto a la etapa de ensayos, eso, no olvidar, no ahondar exageradamente en la información, ¿no? Y que esto también se liga con, bueno, cómo soportar la fragmentación. Bueno, la fragmentación es lo que es de lo que trabajamos. No tiene por qué ser un obstáculo, ¿no? Es una condición del juego. Es así lo que hacemos. Lo que sí nos sirve es lograr mantener despierto este mecanismo inconsciente. ¿Cómo? Bueno, conteniendo es una posibilidad. Y también restringiendo la información. Que esto no quiere decir que el actor no sepa, ¿no? Puede pasar, a mí me lo hice, bueno, Carayo Lipo, yo no tenía el guión. Yo no tenía el guión de la película. No sabía lo que le iba a pasar a mi personaje. Entonces, claro, estaba en un permanente estado de incertidumbre que hacía que justamente a mí se me despertara. A ver, hay otra cosa, yo ahora estoy muy copada con estas cuestiones como psíquicas, ¿no? Hay otra cosa que tenemos los humanos, que son los modelos de previsión de la acción ajena, ¿no? O sea, y de la acción en general, de las cosas también, y qué sé yo, ¿no? Es como, apenas vemos algo, se nos
despliega un menú de posibilidades de lo que va a ocurrir, de lo que puede llegar a ocurrir, a partir de ese movimiento que percibimos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lleva una vida muy rutinaria, ahora en pandemia le debe haber pasado a más de uno, ¿no? Que empezás a tener una vida muy rutinaria, o sea, supongo que lo comparten conmigo, podés experimentar la sensación de estar menos viva, ¿no? Como de menos vida, de estar menos viva, no porque tenés menos vida social, sino como de sentirte menos viva. Bueno, esto es real, o sea, efectivamente empieza a haber menos respuesta neurológica, porque no la necesitamos, porque ya sabés lo que va a pasar. Se te apagan los mecanismos de previsión, los modelos de previsión, ¿sí? Se te van apagando, porque no hacen falta. En cambio, si los mantenemos despabilados, estamos como en una alerta permanente, ¿no? Entonces, considero, tratando de usar este descubrimiento científico a favor de la actuación, o como aplicándola a nuestra búsqueda, que no hay que estar todo el tiempo pensando en la información que tenemos, en qué momento de la cosa estamos, qué le pasó a mi personaje cuando tenía 2 años, no importa, no importa, mantengámonos alerta, es mucho más importante que tener la información que de todas maneras, justamente por la condición de fragmentario que tiene todo lo que hacemos, tampoco podemos contarlo todo el tiempo. Al contrario, estamos contando fragmentos, de eso nos ocupamos, para eso nos pagan. Entonces digo, ¿por qué necesitamos tanta información? No la necesitamos. Basta con no contradecir la información. Pero no necesitamos estar pensando en eso todo el tiempo. Y de hecho nos perjudica porque nos hace sentir menos vivos. Saber tanto lo que estamos haciendo. De hecho, de nuevo, mis alumnos podrán decir, yo con qué los hago trabajar, con escenas sin contexto, los hago desconocer todo de la escena, solo decir el texto y estar absolutamente alertas de lo que el otro hace y dice, y cómo lo hace y cómo lo dice, y justamente se despliega una cantidad infinita de posibilidades, y esas son las escenas que hacemos. Ahí sonríe Rosina porque Nelson, todos los que estuvieron, yo los amo porque es mi grupo con el que volví, Matías Asenjo, son mi grupo con los que volví a dar presencial en Uruguay hace poquito. Así que inolvidable grupo para toda la vida. Pero bueno, que pueden decir que trabajo así, justamente para eso, ¿no? Y hasta qué punto de verdad surgen un montón de posibilidades a partir de la ignorancia. Que esto no quiere decir que el actor no sepa nada, porque si está pensando en por qué no me dijeron, y qué sé yo, también es perjudicial, digamos, ¿no? Siempre tiene que formar parte del juego, tiene que entender por qué. En Garayo Olimpo había un motivo muy claro, que era que después de exhaustivísimas conversaciones, además de que el director había estado detenido desaparecido, pero además conversando con sus ex compañeros de militancia, con ex detenidos desaparecidos, cientos, yo también lo hice, y qué sé yo, llegamos a la clarísima conclusión de que lo peor que le puede pasar a una persona es la incertidumbre. Mucho peor que la violencia física, mucho peor que cualquier otra cosa. No saber si lo que viene después va a ser peor. No saber si mientras tanto tu familia la está pasando mal. No saber si vas a estar vivo mañana. No saber es una tortura. Pero en sí no lo es. Entonces, digamos, un poco a lo que voy es, no lo es en abstracto, lo es en un contexto determinado. Entonces lo que hizo el director fue tomar esta decisión de hacerme experimentar cierto grado de incertidumbre, como para que yo tuviera registro de en qué consistía, por supuesto sin ponerme realmente en riesgo, ¿no? O sea, no era un riesgo real no saber el guión. Pero bueno, jugamos un poco a eso, pero yo sabía por qué lo estaba haciendo así. No es que me dijo, ay, no, ahora no te voy a contar nada, y no fue cruel. ¿No? Bueno. Me sigo yendo por las ramas, pero porque me apasiona. Igual ya medio estamos, ¿no? Estarán hartos. Es que está bueno pensar, ¿no? Eso que vos acabas de decir, que la actuación, digamos, hacer una película es irse por las ramas, digamos, en cuanto ponemos todo dentro de un centro, una estructura, un bloque, se muere. Y sí,
Sí, o por lo menos se reduce a lo predecible, ¿no? Y sobre todo a lo finito, a lo caduco, no sé, como esto que decíamos, ¿no? Bueno, sí, es un cuadrado, pero si te acercás hay infinitas posibilidades de ramificación y de juegos fractales, ¿no? Que es el árbol, es esto mismo que está diciendo Fede. O sea, sí, la vida, la particularidad. Yo creo que si en el fílmico se suponía que luchábamos en contra de lo caro de los materiales, ¿no? Qué sé yo, los medios de producción en cuanto a lo financiero, era como el fantasma, ¿no? Decíamos, ay, ojalá se pudiera abaratar esta cosa, ese era el sueño, y tener más tiempo y más recursos y qué sé yo. Bueno, ahora que tenemos todo eso, tenemos que luchar contra la estandarización del producto, ¿no? Esa es la lucha de ahora. Y seguramente la respuesta que aparezca no se aplique y nos vuelvan a traicionar. Y aún así, tanto en una época como en la otra y como en todas las que vendrán, sin duda, va a haber obras maravillosas. Van a ser hallables obras maravillosas. De nuevo, ¿para quiénes? Para quienes no entienden estos hechos como límites, sino como condiciones. Digamos, en un punto no deja de ser la respuesta incluso a eso. Incluso a eso. Yo cerraría acá porque me salió redondo. Bueno, Anto, pero no, si tienen preguntas las contesto, pero, o sea, qué bien que estuve, ¿no? Espectacular. Porque gracias. No, pero no, si hay preguntas, contesto, tenemos tiempo, sí. Habíamos quedado hasta las 12. Pero digo, yo ya expuse, ya está. Mientras alguien piensa una pregunta para cerrar, queremos agradecer, obviamente, a Antonella y Fundación Sagay, digamos, en estos cruces con el Tandil Cine y con la Facultad de Artes, digamos, Fundación Sagay está desarrollando para los actores a nivel nacional de verdad un trabajo de gestión impresionante, y parte de eso es la presencia de Antonella acá, así que queremos agradecerlo públicamente a través de este Zoom. Me sumo, no sé, gracias Fundación Sagay por esto y por todo lo que hacen, por el quehacer de los intérpretes audiovisuales. De verdad es una fundación y una institución en sí que ha modificado mucho nuestras vidas para bien. Así que gracias a Sagay, no solo por hoy, por siempre. Bueno, yo creo que estamos todos muy agradecidos, como los muñequitos de Toy Story. ¿La despedimos, Anto, o alguien quiere hacer una última pregunta, Caro? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta que, digamos, ¿cuáles serían tus condiciones para aceptar un papel o para tomar un trabajo? Porque, digamos, en tu filmografía hay como cuestiones muy eclépticas y diversas. Sí. Y nada, me gustaría saber qué te entusiasma a la hora de elegir actuar en una película o elegir un papel. Cada vez tengo más condiciones a eso y me entusiasmo menos, pero no, pero también porque yo empecé muy chica. Yo empecé muy chica, yo empecé a los 11 años, no directamente en cine, empecé con teatro, pero tengo 30 años de carrera, chicos, así como me ven, tengo 30 años de actividad como actriz profesional, ¿no? Entonces, digo, hay cosas que sí, de verdad ya no tengo ganas de hacerlas, o bueno, o cosas que también tienen que ver eso, con la individualidad y con el bagaje de cada uno, por ejemplo, esto que decía, ¿no? O sea, a mí esto que les cuento del pasaje al digital y encontrarme con que era medio toda una mentira, en un punto, digo, eso ya me hace dejar de lado un montón de proyectos que ya intuyo que pueden venir por ese lado, ¿no? De estar recortando por todos lados y querer hacer todo a una velocidad absurda, y qué sé yo, digo, a mí ya esas cosas no me llaman la atención. Además, como verán, yo soy muy apasionada de la docencia, o sea, es algo que me gusta y que sigo investigando y que me gusta ejercerlo y que cuando no lo hago lo extraño, y me gusta siempre. Yo muchas veces he entrado a dar clases o encuentros de este tipo, o lo que sea, en un estado emocional deplorable o de muy mal humor o sin ganas o lo que sea.
nunca en mi vida terminé una de estas actividades en un estado malo, digamos. Siempre es algo que me aporta no solo buen humor, sino como esperanza, y me llena de una energía muy, muy, muy positiva. Y me pasa siempre, en 10 años de esta actividad, nunca me pasó salir mal de una clase. Y bueno, y eso ya le gana a la actuación, porque sí me ha pasado de proyectos que por ahí no me terminaron convenciendo, o que la pasé mal por algún motivo, o lo que fuera. Pero en general, digamos, mirando para atrás, lo ecléctico era uno de los objetivos, porque la verdad que me divertía más hacer cosas diferentes. Había una especie de objetivo inconsciente del que estoy tomando conciencia ahora, que el tema está sobre la mesa, ¿no? El tema de las feminidades y del rol de las mujeres en los productos audiovisuales, que es algo que está muy, muy sobre la mesa en este momento y cuestionadísimo. Yo la verdad que miro para atrás y me doy cuenta que ese fue uno de mis criterios para elegir los personajes. O sea, que mis personajes, algunos sufriendo muchísimo y de todo, pero nunca cumplieron el rol de persona cosificada y, ¿no? Y como, no sé, como nunca representé a esas mujeres que no me gustaría que fuera ninguna de nosotras. No era consciente, no tenía marco teórico, pero instintivamente fue así. Incluso interpreté a 2 víctimas de femicidio, cuando todavía mi cabeza ni siquiera lo mencionaba, cuando no existía el término, porque no era legal, no se llamaba así, se decía crimen pasional, ¿no? Y faltaba un montón de recorrido, y sin embargo, digamos, me sensibilizaba con esas historias, no sé, como que eso fue un criterio, inconsciente, pero fue un criterio. Y lo seguirá haciendo, por supuesto. Ojo, con esto yo no quiero juzgar a mis colegas que han hecho personajes que sí aportaron, dieron letra y material al patriarcado, ¿no? Por supuesto que a veces resulta irritante verlas paradas en un pedestal y diciéndote lo que tenés que hacer y dejar de hacer, cuando se llenaron de guita haciendo cosas que criaron generaciones de opresores, pero bueno, más allá de eso, que es estrictamente personal en todo caso, en sí yo no juzgo a mujeres que por H o por B se han visto en situación o han creído mejor participar de ese tipo de productos en otra época, ¿no? Ahora, bueno, diferente, pero tampoco hay tanto. Pero para mí ha sido claramente un criterio, ¿sí? No lo digo por encima o por debajo de otro, lo reconozco simplemente, me llama la atención. Después, bueno, el resto de los profesionales responsables de las áreas también, por esto que hablábamos, ¿no? O sea, justamente, como de alguna manera trato de garantizarme un universo inspirador, un universo estético que me seduzca, que me llame la atención, que me inspire. Y después, bueno, sí, condiciones, qué sé yo, de los textos, o de, sí, pero yo no ando buscando trabajo como actriz, o sea, a veces me llegan cosas, o participo del armado de proyectos desde su génesis, pero ya no ando, o por ahora, en esta época de mi vida, no ando buscando trabajo como actriz. Estoy más en esta, me gusta esto. Yo, a mí 4 paredes, un par de alumnos, y soy feliz. De verdad. Cerramos entonces, Santo, te súper agradecemos. Te paso la palabra, Anabel, para que cierres vos. Bueno, súper agradecida a todos, a Antonella, gracias por este espacio súper nutricio, y propongo que si quieren desmutear entre todos los micrófonos, y un merecido aplauso por este cálido encuentro. Gracias, chiques. Gracias. Hagan captura de pantalla, que yo nunca tengo fotos de estas cosas. Uy. Capturen y mándenme fotos. Ya te arrobé. Gracias. De verdad, un placer enorme. Gracias a vos. Chao. Muchas gracias.